El Señor está con ustedes. Les anuncio la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús le dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. «Me dijo todo lo que he hecho». Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has dicho, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo». Palabra del Señor.
Puede sentarse. Cuando nosotros, hermanas y hermanos, vamos contemplando en el camino y en el camino las señales, pues vamos descubriendo como los diferentes momentos a donde nos va llevando ir profundizando en el misterio de Jesús. El primer domingo se nos presentaba el lugar teológico que es el desierto, en donde el desierto sí se da el silencio, se da la soledad, el encuentro profundo con Dios, pero también llega un momento de vulnerabilidad, en donde ahí, en la vulnerabilidad está y se hace presente el maligno, el mal. Y es ahí cuando la persona se consolida en esa relación profunda con Dios por medio de la palabra que va respondiendo, y todo lo que está en el corazón o flaquea o cae en la tentación. Eso es lo que va provocando que en el camino, cuando estemos bien, sintamos seguridad, sino cuando nos sintamos vulnerables, hay que estar atentos, porque es ahí cuando el mal, el enemigo, puede distorsionar y puede verdaderamente destruir el interior, desarmonizar, y por lo tanto viene a desarmonizar todo lo que está en el exterior. Ahí está el primer punto en el primer domingo. El segundo domingo se nos presentaba otro lugar teológico, que es el Monte Tabor. Jesús se transfigura, y lo más sorprendente que los discípulos contemplan y ven es en el rostro de Jesús contemplan el rostro del Padre. Es una manera que yo creo que se quedaron en estupor, en ese sorprendente de ir descubriendo esa presencia del Padre, del Hijo, por el Espíritu. Y por eso Dios va diciendo, ya no es la ley quien debe ser la guía en su camino, ya no son los profetas que prepararon el camino para el encuentro con la venida de Jesús, que ya está, sino el mismo Hijo de Dios está presente entre nosotros. A Él hay que escucharle, conocerle, amarle y seguirle. Ya está Jesús, ya no es la ley, ya no es los profetas, ahora es Él. Y por eso dice el Padre, ahora este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y en este domingo se nos presenta un lugar muy especial, en donde Jesús nos va a ayudar a poder descubrir dónde Dios está presente. Y viene el lugar teológico en ti, en mí, en nuestro interior. Ya el templo, ni el de Jerusalén, ni el templo donde adoraban a Dios los samaritanos. La idea, hermanas y hermanos, era pues muy absurda, porque era encerrar a Dios en el templo. Y dice Jesús, Dios no está en el templo, Dios es espíritu, y como es espíritu, habita y está en todas partes. ¿Quién cree que nos dio el alma? ¿Quién cree? ¿A quién le pertenece el alma? Tu alma. A Dios. ¿Sí? ¿Te mueres? Me muero, nos acabamos, pero el espíritu, el alma sigue viva. ¿Sí? Y eso hay que cuidarlo. Eso hay que prestar atención en alimentar el espíritu, el alma, que el dueño de todo esto es Dios, el que nos hizo del barro, el Ruach, el espíritu de Dios, dio vida al ser humano, y el espíritu y el alma es propiamente de Dios. Por eso, cuando Job, en su experiencia, le dice, tú puedes tocar todo lo que tú quieras y destruir todo lo que tú quieras en Job, pero el alma no te metas, porque el alma me toca a mí, es algo mío. ¿Sí? El mal puede hacer lo que sea, pero no se mete con el alma, porque el alma es de Dios, ¿sí? En lo más profundo de nuestro ser. Y por eso mismo, este espacio, hermanas y hermanos, que Jesús nos va ayudando a ir comprendiendo por esta narración de la samaritana, nos va ayudando a ir comprendiendo que Dios es espíritu, que el Padre quiere que de ahora en adelante se le adore en espíritu y en verdad, y que ese templo somos cada uno de nosotros. Por eso mismo,
la manera como se va develando ese misterio de la interioridad para encontrar el lugar donde Dios mora, que está en cada uno de nosotros, va a ser algo muy bello en este proceso de la samaritana. Primero, hay una imagen en la samaritana, una imagen errónea de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Primeramente, me cierro. ¿Dónde está Dios? Aquí, en Betel. Viene el pleito con los samaritanos, con los judíos. No es que los judíos dicen que está en Jerusalén, no, los samaritanos dicen que está allí en Betel. Está primeramente el pleito. Están hablando del mismo Dios. ¿Sí? Es cuando decimos, no, es que es de otra religión, es de otra iglesia, ¿no? Oye, pues somos de los mismos. Adoramos al mismo Dios, salvo que no sean el budismo, salvo que no sean los hinduistas, los de la India, y salvo que no sean testigos de Jehová o los mormones. Eso son punto y aparte. Pero todas las demás vida cristiana tenemos a Dios como centro. Nadie es mejor sino la vivencia del Dios que se nos ha revelado, que es Jesús, y las expresiones, como católicos que somos, que vivimos en nuestra vida cotidiana, en nuestra fe. Y por eso mismo, ese lugar, no hay un lugar, sino es el espacio que tú le vayas recreando a Dios, y que ese espacio vayas tú descubriendo esa presencia en tu interior. Un obstáculo es la imagen que tú tienes de Dios. Por ejemplo, ahorita le decía a los niños en la misa con niños, le decía, si tus papás te dicen, Dios te va a castigar, no le hagas caso. No les hagas caso. ¿Sí? Porque le están metiendo una imagen de Dios errónea. ¿Sí? Ay, pues tú castígalos, tú comprométete, pero no metas a Dios en algo que no tiene nada que ver en el comportamiento y en la vida del ser humano como hijo de Dios. Entonces utilizo a Dios para mi beneficio y estoy creando una imagen errónea de quién es Dios. ¿Por qué? Porque yo voy creciendo con el miedo, no me acerco a Dios, me alejo, paso por la iglesia, ay, no, porque Dios me castiga, Dios así, y entonces me alejo de Dios, creo una distancia con Él. Entonces ni Dios castiga, ni Dios condena, ni Dios sí se enoja con nosotros. Dios es misericordia, es compasión, es bondad, es perdón. Jesús mismo lo dice. Dios no condena. La persona misma se condena, que es distinto, porque viendo la luz ha optado por la oscuridad y no por la luz. Entonces, ¿tiene responsabilidad si vivo o no esa relación con Dios? De la persona, no de Dios. Y ahí está la libertad, para que tengamos eso con toda claridad. Entonces, primero, la samaritana se encuentra con una realidad. Ella dice, es que el Dios de Jacob y el mismo Jacob le dio a José este pozo, que nos ha alimentado durante todas unas décadas y años, nos ha alimentado. Y este pozo, todos venimos, y nunca se ha acabado esta agua. ¿Sí? Pero pues, ¿qué es lo que pasa? Vienes por agua, te vas a tu casa, se acaba y vuelves a venir otra vez. ¿Sí? Entonces, fíjense, es ahí cuando tenemos la concepción de decir, vengo al templo a llenarme y luego me voy, me vacío y vengo al templo. Esa es una imagen errónea. ¿Sí? Es vivo en comunidad, expreso la fe en la Eucaristía como lo vivo, pero me mantengo vivo en mis relaciones con los demás, en el trabajo, en la familia, en donde quiera que esté, porque el agua viva está dentro y siempre voy a estar en esa relación con esa presencia de Dios dentro, en cada uno de nosotros. Y por eso mismo la samaritana, como que cerrándose un poquito a lo que Jesús decía, que si conociera el don, la gratuidad, la presencia del agua, dijo, no, pues es que esta agua desde hace mucho nos ha dado. Entonces, muy apegada la samaritana a sus tradiciones, a su manera de concebir la religión, y muy apegada a las cosas que se tienen que hacer. Si se fijan, muchas veces lo que obstaculiza
Y lo que muchas veces nos estorba es que se hacía así antes. Ustedes lo saben, así como cuando uno llega, esto padre se hacía antes. Bueno, se hacía, pero ahora se puede hacer de otra manera. ¿Sí? Y ahí el Espíritu fluye, el Espíritu sigue caminando, el Espíritu sigue moviendo. Las cosas no son estáticas, el Espíritu es creatividad. Siempre hay cosas que nos van impulsando a ir viviendo esa vida nueva. Entonces son obstáculos la imagen de Dios, las tradiciones, que muchas veces está pegada a la persona, que no le dejan el movimiento de una apertura a poder vivir en esa experiencia del estupor, de lo sorprendente, de lo nuevo de la vida. Y un tercer elemento, cuando la samaritana, Jesús le dice, ve y trae a tu marido. ¿Qué le dice la samaritana? Que no tenía. Dice, muy bien, has dicho la verdad, porque este marido y los 5 que has tenido, ¿sí?, no son tus maridos. Y la samaritana se sorprende, es un profeta, o sea, descubrió mi verdad, descubrió mi verdad. Y eso, fíjense, ¿por qué creen que la samaritana, la mujer, va por agua a las 3 de la tarde? ¿Por qué creen? Es que porque se durmió, se levantaba tarde a la 1, como ahora, como mucha hora, y a las 3 fue para agua. ¿Por qué creen que a las 3 de la tarde? Pues tenía sed, pero ¿por qué esa hora? Porque no había gente. A ver, las mujeres, si viviéramos en otro siglo y por aquí el camino de las espinas pasara un arroyo agua, ¿a qué horas irían por el agua? Temprano, ¿sí? Hoy oscureciendo y entre menos sol haya, voy por agua, ¿no? ¿Sí? Pues la samaritana, la mujer, era una mujer pecadora pública. Si voy en la mañana, me como en las demás mujeres. Mujeres juntas, ni difuntas, ¿sí? Entonces me van a comer todas, me van a enjuiciar, me van a decir, oye, tu pecado, y que mira que tú, o decir, mira, esta pecadora, mira, ¿no?, cómo se atreve a venir con nosotras, y empieza a sentirse juzgada, ¿sí? Y por eso va a las 3 de la tarde. Imagínense el solazo ahí en Sicar, ahorita está insoportable el sol. Imagínense las 3 de la tarde, el desierto en Sicar, ¿sí? Va por agua, ¿sí?, y se encuentra con Jesús. Y el encuentro con Jesús no la enjuicia, sino le dice, ¿quieres esta agua? No le dice, tú pecador, que por ser pecador, ¿por qué? No, ¿quieres la gracia de Dios? ¿Quieres verdaderamente que surja en ti esa agua viva que a ti te tiene con una sed constante? ¿Quieres? ¿Sí? Entonces, pues quita todos esos maridos que tienes. ¿Qué maridos tienes tú que no te dejan experimentar la gracia de Dios? ¿Sí? Tú y yo tenemos muchos maridos, o sea, muchos pecados, en donde no dejamos que actúe la gracia de Dios. Que actúe. Es un obstáculo. La imagen de Dios. Las costumbres que no me dejan ver la novedad en la vida cristiana. El pecado. Los maridos que tenemos. Cuando nos presentamos ante Dios, ante Jesús, se descubre el pecado que me obstaculiza y que no me deja vivir en la gracia, en dejar que esa gracia, que esa agua viva, surja como un manantial. Y por eso mismo, todo ese camino de obstáculo nos hace reconocer dos cosas. Uno, a Jesús como el Señor, como el Mesías, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Y dos, que Él mismo, que es el agua de vida, agua de vida, que surja en nuestro interior y nos comunique la vida.
son obstáculos que tenemos. Y fíjense, la mujer fue descubriendo a Jesús. Me acerco, veo a la orilla del pozo, ¿quién es? Un hombre. ¿Sí? Un hombre. Un hombre que es judío. ¿Sí? Un hombre judío que es profeta. Un hombre judío, profeta, que es el Mesías. Fíjense todo el proceso para descubrir quién era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Esa palabra impactante que pega como un golpe. A mí compartí la mañana en ese otro que me pega mucho eso, porque fue parte de mi historia, un momento de mi vida, en donde esa palabrita que la samaritana dice: nosotros esperamos al Cristo, al Mesías, que ya está pronto por venir. Y cuando Jesús le dice: ese a quien tú buscas soy yo, es una respuesta sorprendente y maravillosa de Jesús, de revelar quién soy yo, ese a quien ha causado en ti mucha sed, a quien ha causado de ti una historia de pecado, a quien ha causado de ti una vida de crítica, de juicio, etc. Ese que tú buscas en el interior soy yo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Sí? Y fíjense, lo sorprendente, acaba el relato. ¿Qué hace la samaritana? Pero antes, un poquito antes, un poquito antes, un poquito después, cuando dice: yo soy el Cristo, y se va, ¿qué deja? Deja su jarro, deja su cántaro, ya nunca más lo va a necesitar, porque descubrió que el agua viva, que nunca más tendrá sed, surgirá siempre de su interior. Ya no va a buscar otro pozo, otras tradiciones, otro Dios, otras situaciones. ¿Por qué? Porque ya descubrió en su interior ese manantial de agua viva, que es Cristo, que es el Señor. Ya no habrá otro alimento, porque es el Señor quien le va a estar alimentando su interior, y ya no buscará otros dioses, ya no buscará otras cosas, no buscará otras tradiciones. ¿Por qué? Porque es el Señor quien va a ser ya el centro de su vida. Dice: yo no sé, para mí es el Cristo, pero hizo algo. Me dijo todo lo que yo había hecho. Todo lo que había hecho, me lo dijo. Y cambió en mí, que se convirtió en alegría, y fue a anunciar a todos lo que este hombre hizo en él. Y ya después de 2 días, los samaritanos dicen: ya no es tanto por lo que la mujer, imagínense, es que hizo eso, me dijo todo lo que era mi vida, me dijo todo, imagínense la alegría. ¿Sí? Me dijo, descubrió quién era yo, diciendo: sí, a lo mejor tú me decías que estaba en pecado, pero yo no quería reconocerlo. Pero cuando Dios te dice eso, es diferente. Es diferente porque delante, como dice Teresa de Jesús, delante de la suma verdad de Dios, todo viene a reflejarse quién soy yo, mi propia verdad. ¿Sí? Entonces es algo sorprendente de que, por ejemplo, el agua viva que está en nuestro interior siempre comunica vida, y es un agua siempre nueva. ¿Quién conoce de aquí los manantiales? ¿Quién ha visto manantial? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No crean que es como las fuentes, ¿eh? Te dice una bomba y está sacando la misma agua, la misma agua, la misma agua, la misma agua. No. El manantial, se me viene a la mente un manantial bellísimo allá en la Sierra Norte de Puebla, recién ordenado, que estaba por allá con los indígenas totonacas, a donde iba una comunidad caminando 2 horas en el calor, todo el peso. A medio camino
Había un manantial, un lugar fresco, rico, el agua siempre saliendo, borbotones, agua siempre limpia, agua siempre, agua limpia, y ya pues agarraba la jarrita, la botella, y ni siquiera, ni necesidad de refrigerar, ¿no? Porque salía hasta con fría y por fuera así como sudadita, bien rico, bien fría, y adentro, ¿verdad? Qué rico. Pero estaba el agua, el manantial saliendo agua, siempre agua nueva, siempre vida, siempre comunicando algo nuevo, porque así es Dios. San Juan de la Cruz va a decir, Dios es eterna novedad. No te quedes con una imagen de Dios porque te vas a quedar corto. Dios siempre nos sorprende y siempre nos va ayudando a irlo conociendo más y más en todo nuestro camino. Si tú dices, ya conozco a Dios, no lo conoces, ¿sí? Estoy día a día conociéndolo y llamándolo, perfecto, porque toda la vida es un conocerlo y llamarlo. Imagínense, Teresa de Jesús, la gran maestra espiritual, es la maestra de oración, dice, todo lo que Dios me ha comunicado es una gota del inmenso mar que es Dios. Así es Dios. Dice ella, es una gotita de lo que es verdaderamente Dios, que es el inmenso mar. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios,